Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompaña en este magno evento. Muchas gracias por su participación y por su incorporación a esta mesa de trabajo, a esta mesa de diálogo titulada Tecnología en la Educación y Profesiones Jurídicas. Voy a iniciar este ejercicio con la presentación de los expertos que nos acompañan el día de hoy. Me presento inicialmente, mi nombre es el doctor Genaro Bermejo Acosta. Actualmente desempeño el cargo de coordinador académico de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La moderación de esta mesa va a estar en esta ocasión a cargo de su servidor. Estaba programado el maestro Oscar Lugo, el director de mi facultad, de mi institución, pero por unos problemas de agenda no nos pudo acompañar y yo con gusto acepté venir a sustituirlo y va a ser un placer para mí interactuar con el panel de expertos que el día de hoy nos acompaña. Para dar inicio, me permito presentarlos. La información curricular, la semblanza de cada uno de ellos es enorme, pero voy a tratar de sintetizar la información. Nos acompaña en primer lugar la licenciada Jimena Moreno González. Ella nos acompaña del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Ella es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y tiene maestría en Dirección Internacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Cuenta con un diplomado en Políticas Públicas y en Competencia Económica por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y un curso en Derecho Constitucional Norteamericano por la Universidad de Berkeley, en California. Fue coordinadora de la licenciatura en Derecho del año 2009 al año 2016 y secretaria general del CIDE en el periodo comprendido del 2016 al 2020, donde actualmente es profesora de la División de Estudios Jurídicos e imparte las siguientes materias: Derecho Internacional Público, Privacidad y Protección de Datos Personales, Introducción al Análisis Jurídico. También dirige el Diplomado de Privacidad, Regulación y Gobernanza de Datos. Ha impartido diversos cursos sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, y además es integrante del equipo del Centro LATAM Digital sobre Política Digital del CIDE. Ella es especialista en temas de regulación, acceso a la información, privacidad, datos personales y derecho internacional público. Además, es coautora de diversas obras, entre las cuales se cuentan Manual de Derecho Internacional Público y de artículos en revistas internacionales sobre controversias en materia de inversión, el estado del capítulo 11 del Telecán, educación jurídica, protección de datos personales y privacidad, cómputo en la nube, competitividad y economía del Internet y voto electrónico. Además, fue conductora del programa Conversaciones en la Ciudadela del Canal Judicial, enfocado a enlazar problemas de interés público y de promover la cultura constitucional. Muchas gracias, licenciada Jimena, por su participación y por concedernos el honor de escucharla en esta mesa. Enseguida me permito presentar al licenciado Joel Gómez Treviño. Él nos acompaña de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Es abogado, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona y cuenta también con el grado de doctor honoris causa. Cuenta con 26 años de trayectoria como especialista en Derecho Digital. Es presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático, socio director del Ex Informática Abogados y director fundador de la Escuela de Derecho Digital. Por su trayectoria profesional y académica, ha recibido 21 reconocimientos provenientes de 5 países. Ha dado más de 500 conferencias e impartido cursos académicos y profesionales en 13 países. En el año 2020 fue designado por el gobierno federal como miembro de la delegación mexicana del grupo de expertos del Comité Ad Hoc en Inteligencia Artificial, creado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Ha ocupado cargos directivos en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, en la Comisión Nacional del Compliance, en el Congreso Nacional de la Abogacía y en el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Desde el año de 1998 ha sido profesor de programas académicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de la Universidad de Monterrey, de la Universidad Panamericana, de la Escuela Libre de Derecho, de la Jenkins Graduate School,
de la Universidad de las Américas de Puebla y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Joel, muchísimas gracias por tu participación en este ejercicio. Un honor coincidir contigo nuevamente. Igualmente, Genaro, gracias. Gracias. Nos acompaña también desde la Universidad de los Andes de Colombia el licenciado Sergio Pardo Rodríguez. El licenciado Sergio es abogado con maestría en Derecho de la Universidad de los Andes. Cuenta con estudios de maestría en Leyes, Antropología y Sociedad por la London School of Economics and Political Science y con un Master of Science of Law, of the Science of Law de la Universidad de Stanford. En esta universidad, su tesis recibió el grado de honores y fue publicado en el Notre Dame Journal of International and Comparative Law. Tiene experiencia profesional en Derecho Constitucional, Derecho Público y Justicia Transicional. Asimismo, ha realizado investigación jurídica en organizaciones no gubernamentales como funcionario en la rama judicial y en el diseño de política pública de acceso a la justicia basada en evidencia. Cuenta también con experiencia en el uso de metodologías de diseño, el design thinking, y análisis empírico legal para la solución de problemas asociados al acceso de la Administración de Justicia. Fundó y coordinó el Laboratorio de Diseño para la Justicia en Colombia, el cual busca soluciones a problemas del sistema judicial a partir del pensamiento de diseño, el mencionado design thinking y la dinámica de sistemas. El laboratorio, primero de su tipo en el país, abrió sus puertas en la Universidad de los Andes en enero del año 2019, como una plataforma colaborativa e interdisciplinaria entre las facultades de Derecho, Arquitectura y Diseño, además de la de Ingeniería, para el desarrollo de una agenda de transformación en la educación legal. Esto a través de la experimentación y creación de una nueva generación de soluciones judiciales para superar barreras de acceso a la justicia en su país, en Colombia. También es creador del podcast El Reconstituyente, la historia judicial no chiviada, el primero en abordar derecho e historia constitucional en la región. Bienvenido, Santiago, un honor coincidir contigo también en este foro. Genaro, un placer y un saludo muy grande a Joel y a Jimena. Muy contento de estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Y para empezar con esta mesa de diálogo, la dinámica será la siguiente. Voy a suscitar el diálogo, la reflexión, a partir de algunas preguntas detonadoras. Y de estas preguntas, de esta primera pregunta que voy a hacer o el primer tema que voy a poner en la mesa, quien guste de ustedes tomaría la palabra indicándomelo para que la audiencia tenga oportunidad de dar seguimiento a esto, y de ahí vamos con quien quiera continuar en el uso de la palabra. La primera pregunta o el primer tema sobre el cual quisiera que nos compartieran su opinión es, en esta ocasión, en los tiempos en los que estamos viviendo de pandemia, estamos más conscientes del uso de la tecnología en la enseñanza del derecho, mediante plataformas digitales como Teams, Moodle, Zoom, Webex, entre otras. Pero ¿cuál es la diferencia entre el uso de esta tecnología en la enseñanza y el enseñar a usar la tecnología en el ejercicio del derecho? Dejo la pregunta en la mesa. Quien guste tomar la palabra, adelante. Pues creo que todavía no hay ningún valiente. Iniciaré yo. Antes que nada, saludo a Joel y a Santiago, y gracias por la presentación, Genaro. Y bueno, es una pregunta que tiene dos vertientes y un poco provocando también la discusión. La primera vertiente, que es el uso de la tecnología, ¿no? En este contexto que nos alcanzó, la pandemia nos rebasó. Estábamos hace un año muy a gusto dando clases presenciales en marzo y de repente nos encerramos a entender, a capacitarnos, a digitalizar, a invertir en plataformas que no conocíamos bien, en plataformas que no sabíamos el alcance que podían tener. Entonces, finalmente se ha descubierto que son buenas herramientas para la enseñanza del derecho. Yo me quedaría como una herramienta que sin duda ha facilitado en línea la enseñanza, pero que también tienen pues muchas deficiencias y muchas dificultades para el aprendizaje de la rama jurídica. Mucho del aprendizaje en el cual ya estábamos basados, que era la discusión de problemas jurídicos, de contextos nacionales, de casos prácticos,
estar viendo cómo evoluciona el derecho, qué información es la relevante, cómo se analiza, y a partir de deducir problemas que se daban en el aula, donde el profesor era el facilitador más que el que llegaba a dictar una cátedra, pues esto también ya empezó a evolucionar y para mi gusto a retroceder un poco, porque esa riqueza del debate, esa reflexión, se frenó. Se frenó y entonces estás, bueno, vamos a hacer equipos y entonces agarras el Zoom y haces pues el grupo de alumnos y ya se salieron unos y ya entraron otros y eso no genera que el diálogo o que el aprendizaje entre pares, que me parece que es de lo más importante en la enseñanza, en la relación aprendizaje, se vaya diluyendo. Entonces tiene que intervenir otra vez el profesor. Y dadas las características de conexión, pues uno siempre se va por la idea de mejor que aprendan bien esto, porque no sé si me están oyendo bien, porque no alcanzo a ver la emocionalidad que está provocando cierto debate, entonces eso tiene un... Y la segunda parte de la pregunta, pues sí es muy diferente, porque la segunda parte de la pregunta es utilizar la tecnología en el ejercicio del derecho. Y esto ya nos habla de inteligencia artificial, de machine learning, de aprender procesos cognitivos a través de las máquinas para poder ayudar a resolver problemas jurídicos. Y yo creo que esas son las dos vertientes distintas, de una aproximación distinta, que supongo que iremos poco a poco hablando de ellas a lo largo de esta primera intervención. Yo complementaría, Gracias, yo ahí complementaría lo que dijo Jimena con algo con lo que estoy completamente de acuerdo con la diferenciación que ella hace de estos dos procesos. Además, el primero además fue una ruptura muy grande por todas las circunstancias de la pandemia y de hecho antes de comenzar el panel hablábamos con Jimena del agotamiento físico y mental que ya todos estamos sufriendo en este proceso. Yo solamente quisiera agregar que la segunda parte de la pregunta es muy interesante porque es algo, digamos, es como el espíritu, uno de los principales las principales motivaciones que tenemos en el laboratorio de diseño para la justicia y en su estructura, que no es solo parte de la Facultad de Derecho, sino también la Escuela de Diseño y la Escuela de Ingeniería. Y es una idea que nosotros, no me la inventé yo se la vi por primera vez a una profesora de la Universidad Estatal de Arizona que se llama Rebecca Sandford, y ella dice que la educación legal y en general la práctica legal tiene que buscar romper el monopolio que tenemos los abogados sobre el derecho. Y eso no quiere decir que los abogados vamos a dejar de jugar un rol central o importante, pero sí quiere decir que los abogados tenemos cada vez que desarrollar competencias de trabajo interdisciplinar y de trabajo en equipo con otras profesiones, en este caso, en el caso del laboratorio de diseño, con diseñadores de servicio, ingenieros de sistema, ingenieros industriales. Porque, sobre todo en nuestros países, yo creo que la educación legal se ha centrado mucho en construir un rol muy formalista y muy especializado del derecho para solucionar problemas de la gente. Cuando, como les digo, creo que el reto con las nuevas tecnologías es decirle a los abogados: nosotros no estamos entrenando abogados para que sean ingenieros de sistema o diseñadores, estamos entrenando abogados para que junto a diseñadores, junto a ingenieros, logren romper el monopolio de los abogados sobre el derecho y así avanzar en causas tan importantes en nuestros países como el acceso a la justicia. Yo creo que eso es fundamental en este debate. Bueno, pues me toca a mí dar mi opinión sobre este tema, que pudiera ser muy extensa, pero en aras del tiempo trataré de no serlo. Coincido con los postulados de Jimena y de Santiago en muchos sentidos. A mí me gusta mucho un ranking que tiene, un listado, un estudio que tiene en CEAD de cuántas escuelas de derecho hay en México. Y son 2.177 o 2.077 escuelas de derecho que hay en México. Me parece una cantidad brutal de universidades profesionales, buenas, prestigiosas, y por qué no también decir universidades patito, que están ofertando la carrera de Derecho en nuestro país. Hace tiempo hice un estudio de cuántas universidades hacían o impartían la carrera de Derecho y me quedé asustado con México, porque es una cosa extraordinaria. En la India tienen menos escuelas de Derecho, en Estados Unidos tienen menos escuelas de Derecho, en países grandes de la Unión Europea tienen muchos menos escuelas de Derecho de las que tenemos en nuestro país. Eso nos lleva a otro tema.
México sigue teniendo un sistema decimonónico de la enseñanza del derecho. Es triste que existan todavía escuelas con formalismos como cuando entra el profesor se tienen que poner de pie los alumnos, y si el profesor no te da la palabra no puedes hablar, y está la figura del profesor Dios, porque esa es la figura, profesor es igual a Dios, en la escuela, en el aula física. ¿Qué sucedió con la pandemia? Las cosas cambiaron, le dieron una sacudida a todas las escuelas de derecho, porque los funcionarios de las escuelas de derecho se preocuparon por darle continuidad a las clases, como era obvio, y lo único por lo que se preocuparon fue en escoger una herramienta que les permitiera hacer una videoconferencia. Dijeron, oye, ¿qué hacemos? ¿Escogemos Zoom, escogemos Meet, o escogemos Webex, o escogemos cuál, ¿no? ¿Cuál es la buena? Pues se juntaron con sus áreas de sistema seguramente, hicieron sus análisis económicos de costos de licenciamiento y tomaron la decisión que mejor creyeron conveniente. Pero ahí viene la parte importante de la pregunta que nos haces, Genaro. ¿Qué hay que hacer respecto de las herramientas tecnológicas para la enseñanza del derecho? Y una vez escuché una frase hace no mucho tiempo que me decía, Joel, el problema es que los extraordinarios profesores que daban una clase magna, una cátedra especialmente buena en un salón convencional de clases, son pésimos profesores dando clases en línea. Y tenemos aquí un reto bien importante. ¿Cómo hacer entender al profesor que es muy bueno dando clases en un aula? ¿Cómo convertir ese conocimiento, cómo convertir esa experiencia, cómo convertir esa bondad que tiene el profesor para ser bueno dando clases presenciales a hacerlo en línea? Y no hubo tiempo. No hubo tiempo de hacerlo porque lo que les importaba a las universidades era seguir dando clases a toda costa, y lo más que pudieron hacer pues es enseñar a los profesores a aprender Zoom, a moverle el micrófono, a mover la cámara y a enseñarles dónde estaba el botón del chat y dónde estaba el botón de grabar la clase. Eso fue la enseñanza básica que se le dio al profesor cuando se dio sacudida a raíz del COVID. Qué triste que tuviera que ser un bicho, un virus o una pandemia la que sacudiera las escuelas de derecho, porque no todas tenían este problema. Yo doy clases virtuales desde el año 2000. Tengo más de 20 años dando clases virtuales. Entonces, para mí, yo no sufrí ningún cambio en lo absoluto porque estoy muy acostumbrado al medio digital, pero entiendo muy bien que muchos colegas no tienen ese antecedente que yo tuve la oportunidad de dar clases vía satelital y por internet desde el año 2000 en programas académicos del TEC de Monterrey en la maestría en comercio electrónico hace más de 20 años. En el año 2018 me tocó dar una conferencia y mi compañero de conferencia fue Alejandro Poiré. Pero Alejandro Poiré era un holograma. Era un holograma que estaba dando una conferencia a un lado mío. Y el holograma se veía mejor que yo en muchos sentidos. Entonces, aquí la principal enseñanza es que pareciera ser que vivimos en un mundo al estilo gringo, donde los gringos viven muchas veces bajo el lema de if ain't broke, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles. Entonces, si estoy trabajando bien en mi escuelita, si estoy trabajando bien en mi aula de clases, no le muevas, así estoy bien. Pero ya vimos que pueden pasar este tipo de cosas y que es necesario estar prevenidos, porque esto no se va a acabar. Va a volver a suceder algo más en un futuro. Esperemos que no suceda, esperemos que pasen muchos años, pero va a volver a suceder algo más. Las escuelas tienen que entender que la tecnología es una herramienta y es una aliada en el proceso educativo. Y ojalá que cuando termine la pandemia las escuelas no corran a las aulas de clases convencionales y se olviden de la tecnología, porque cuando vuelva la siguiente sacudida nos vamos a enfrentar a problemas similares. Muchísimas gracias, Joel. Muy valioso lo que nos aportas. Y eso me lleva, antes de pasar a la siguiente pregunta, y tratando de redondear o robustecer esta valiosa opinión que nos han compartido, ¿qué harías en una conferencia previa a la que en la que nosotros estamos participando? Comentaban ahí que sobre lo valioso que resultaba antes de la pandemia la participación de maestros con muchísima experiencia, maestros inspiracionales en el aula, que por no adaptarse, por no ajustarse al uso de las tecnologías, en este momento no están dando su clase, o si la están dando, están prácticamente replicando o tratando de replicar su dinámica en aula física a las aulas virtuales, y eso cuando hay alguien que les asiste para el acceso a una plataforma digital. ¿Qué sugerirían ustedes o cómo se pudiera aprovechar ese activo valioso, ese asset del maestro inspiracional con años, décadas de experiencia en
en una realidad como la que hoy estamos experimentando? Yo ahora voy a ser el valiente, Jimena ya no fue, voy a decir el ejemplo de ella. Yo creo que, digamos, yo creo que ahí hay dos tipos de espacios que habría que revisar, el sincrónico y el asincrónico. Sin duda creo que las dificultades más grandes para este perfil de profesores se presentan en los espacios sincrónicos, donde ellos tienen que tener una interacción virtual y en directo con sus estudiantes. Y yo creo que también hay una responsabilidad grande de las escuelas de derecho de ofrecerle a estos profesores un apoyo en actividades sincrónicas que puedan alimentar un poco la curiosidad de sus estudiantes, que finalmente eso es algo que en la interacción física con los estudiantes en un salón de clases se podría lograr y se podrá en el futuro, ojalá cuando regresemos un poco a la nueva normalidad o lo que venga, se puede lograr más fácil. Yo creo que también hay varias experiencias asincrónicas, varias herramientas que se pueden usar. Por ejemplo, en el laboratorio usamos una Canvas de Miro, que es una aplicación bien interesante, donde los estudiantes construyen su propio Canvas y su propio portafolio, y ese tipo de herramientas creo que le permiten a las escuelas de derecho y a los profesores apostarle a mayor interactividad. También yo creo que hay algunas... también yo sería menos severo con estos profesores, porque es que incluso para los profesores que podríamos tener un mayor acceso a las tecnologías, ya sea en el caso de Joel, por su grandiosa experiencia en métodos virtuales o por cualquier tipo de aspecto generacional, pues incluso para estos profesores, para nosotros ha sido muy duro, porque realmente yo creo que la ruptura del contacto y de la interacción con los estudiantes, el contacto con los estudiantes, la interacción en el campus, las dinámicas sociales que hay alrededor de esa interacción, sí hacen falta. Y aunque yo creo que en esto, sin duda la virtualidad tiene que expandirse, sin duda la virtualidad tiene que ser la nueva parte importante de la nueva normalidad, yo creo que ningún espacio virtual puede reemplazar esas dinámicas sociales. Y realmente ese es un reto que yo creo que las escuelas de derecho tienen que apoyar más a estos profesores. Y claro, hay prácticas, con Joel estoy totalmente de acuerdo en estas prácticas bastante anacrónicas de algunos profesores que en Colombia también se repiten. Por ejemplo, hay profesores en Colombia que tienen reglas que a mí me parecen absurdas, de que todos sus estudiantes tienen que tener activada la cámara todo el tiempo, para que los profesores como Big Brother puedan estar vigilando que efectivamente los estudiantes estén viendo la clase. Eso me parece, digamos, medidas represivas y anacrónicas que generan el efecto indeseado. Pero resumiendo, yo creo que, bueno, hay un gran número de herramientas para las prácticas asincrónicas como Miro, pero en la parte sincrónica yo creo que ahí hay un reto de apoyo por parte de las facultades de Derecho y las escuelas de Derecho, y yo me atrevería a decir que no estoy tan seguro que ese apoyo se esté prestando. Y por último, quiero también decir algo muy importante que Joel explicaba. Esta explosión de facultades de Derecho también ocurre en Colombia. Desde la Constitución de 1991 hubo una explosión de facultades de Derecho. Hay investigadores Mauricio García Villegas, María Adelaida Ceballos, Sergio Anzola, que es parte del SEAD, a quien le mando un fuerte abrazo. Han escrito sobre esto y sobre los retos que eso implica para la calidad de la educación legal. Y eso sin duda es un reto muy grande que trasciende la virtualidad y trasciende esta pandemia, y que sin duda es un tema de regulación muy interesante y que va a ser también parte de esta discusión sobre las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías van a fomentar esa explosión, van a radicalizar esa explosión o no. Y yo creo que eso es una duda abierta que yo tengo frente a este tema. Muchísimas gracias, Santiago. Sobre el mismo tema, no sé si hay algún comentario, Jimena, Joel Gómez. Miren, fíjate que antes de entrar platicábamos, Santiago y yo, que de las cosas donde más aprendíamos en este proceso con los alumnos era justamente
las dudas que al final el alumno se acercaba con el profesor, el debate en el pasillo, ¿no? Esta interacción que no tiene ningún tipo de manera de poderse sobrellevar. Entonces creo que esa interacción, como decía Santiago, eso, por vía electrónica o por medios electrónicos no es posible. Pero déjame nada más tomar este punto del que hablaba Santiago y que también lo tocó Joel. Las competencias digitales no solamente son para los profesores, creo que ahí hay una gran inversión de las universidades, algunas tendrán más dinero que otras, y se está tratando de enseñar con los recursos que hay, pero también los alumnos. Pareciera que los alumnos han vivido en una alfabetización digital, por decirlo de alguna manera, y pudiéramos entender que saben más o que tienen mayores competencias. Sin embargo, eso no es tan cierto. O sea, es aprender a usar bien Word, PowerPoint, Excel, R y todos estos sistemas, software, tampoco es tan cierto que ellos los dominen, los puedan hacer. Eso también para los alumnos es un proceso de transformación a la parte digital, donde también ellos están aprendiendo cómo interactuar, cómo hablar, cómo hacer que se tomen en cuenta. Es decir, es un aprendizaje mutuo en el cual evidentemente las capacidades y las competencias digitales tienen que ir de la mano. Y tu pregunta original era, ¿qué va a pasar con aquel profesor, ¿no? que siempre es inspiracional? Pues yo creo que a lo mejor ya se cambiaron a otro tipo de profesor. O sea, sí vamos dejando cosas atrás, sí hemos generado ciertos lutos, porque hay ciertas cosas que ya no podemos hacer, sí hay que reinventarnos, y quizá ese profesor no sea lo mismo en el área virtual y vendrán otros. Es decir, no me enfocaría más tanto a eso, sino a aquellos que tienen el potencial de hacerlo en el área virtual. Pero sobre todo, no perder el foco de lo que queremos enseñar en las escuelas de derecho. Es decir, hacia dónde tiene que ir el estudiante de derecho con toda esta nueva tecnología y cómo incorporarla al aprendizaje. Yo creo que el reto más importante está ahí. En algún momento regresaremos al aula, esperemos. Pero finalmente creo que el reto viene por ahí. Y ahí vienen dos pilares importantes, que es el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad, como base, como pilar básico para poder generar abogados. El sistema no va a cambiar si no generamos estos. Y ante esta situación, es muy doloroso decirlo que en América Latina, donde en las grandes universidades públicas y con la cantidad de escuelas de derecho que acaban de mencionar, que mencionó Joel que hay, pues sí, esta diversidad se amplía, ¿no? Las inversiones no van a ser las mismas, la brecha digital genera inequidades, genera desigualdades, no solamente económicas, de acceso a la tecnología. ¿Cuántos de los que no estamos así, o por lo menos yo que vengo de escuela, o eso es un centro público, y en Nuevo León también debes saber cómo pues gran cantidad de alumnos no tienen acceso a la tecnología en las mismas condiciones que tienen en escuelas privadas? Entonces hay que tener cuidado porque esa brecha se está profundizando, no solamente en la parte económica, de aprendizaje de los futuros abogados que van a dar solución, que van a prevalecer este Estado de Derecho, esta cultura de legalidad para un avance democrático, sino que también la parte de género, porque también se ha visto que son de los temas en donde traemos un rezago, en donde las mujeres no están entrando tampoco a esta brecha digital y se hace más grande. Entonces aquí las desigualdades habrá que irlas empezando a no perderlas de vista, porque si de por sí somos sociedades desiguales, este avance que es muy provechoso y que yo sí creo que es muy bueno, puede generar todavía un sesgo más importante, ¿no? Entonces son de las cosas de la tecnología hasta dónde, pero ya, cedo la palabra. Muchas gracias, Jimena. Muy interesante, muy importante lo que nos compartes. Joel, no sé si tengas algún comentario para cerrar esta parte de la pregunta. Sí, claro. El primer comentario es que me sentí aludido con el comentario de Santiago, porque yo soy de esos profesores que les pide a los alumnos que tengan prendidas las cámaras. Hay una razón importante. Hay que distinguir en que hay diferentes tipos de tecnología y diferentes tipos de estilos de aprendizaje a distancia. Está el digital learning, el mobile learning, el microlearning, está el e-learning, está sincrónico y asincrónico. En el asincrónico no hay bronca, porque en el asincrónico grabas tu clasecita en una computadora, la subes a una plataforma, el alumno escucha su clase cuando quiere, a la hora que quiere, hace las tareas a la hora que quiere.
Ese es el e-learning asincrónico y está diseñado para que así sea, para que el alumno lleve su propio ritmo. Y habrá algunas actividades que tienen algún componente sincrónico. Pero esto que estamos haciendo ahora implica la sincronicidad, implica la sincronía. Y para mí esto que estamos haciendo ahorita es una clase presencial, nada más que es una clase presencial a distancia. Entonces, la única diferencia es que estamos a varios kilómetros de distancia, pero la clase presencial tú no le puedes decir al alumno, échate a dormir ahí enfrente del banco, del mesabanco. Digo, para mí tener la cámara apagada es equivalente a no me interesa estar en la clase, voy a ponerle ahí que estoy activo, pero pues voy a estar haciendo otras cosas. Sé que no podemos estar detrás de los alumnos como si fueran niños chiquitos, pero hay que entender que la pandemia vino a cambiar las reglas del juego. Y también comparto mucho las ideas de Jimena, donde decía que la barrera digital no solo es para los profesores, también es para los alumnos. Y hay que entender que el alumno hay que motivarlo para que esté atento a la clase, para que converse en la clase, para que comparta sus opiniones con los compañeros, porque a fin de cuentas para mí es una clase presencial, con el componente de que es a distancia, o que estamos a través de una pantalla de computadora o de dispositivo móvil. En alguna ocasión algunos alumnos me dicen, profe, es que donde estoy el internet es muy malo. Está bien, no hay bronca. Si tu internet es malo, apaga tu cámara, no hay bronca. Pero lo que se trata es de motivar la interacción de los alumnos con los demás alumnos, con el profesor, para que sepa esa clase lo más cercano a la experiencia que tenían ellos con sus clases presenciales. Yo creo que es un tema de gustos de los profesores. Yo creo que cada profesor sabe cómo da su clase, sabe si le funciona o no le funciona, o a veces al profesor no le interesa si el alumno está o no presente, o si el alumno está acostado o dormido. Al profesor no le interesa, el profesor cumple con dar su clase. Yo llevo 25 años dando clases, a mí me interesa que el alumno aprenda, y si el alumno pagó por una clase, o su papá pagó por tenerlo estudiando en la escuela, yo me considero que debo tener el máximo esfuerzo para motivar a ese alumno a que esté activo y a que esté presente en una clase. Yo creo que es una cuestión de estilos entre colegas, profesores, catedráticos, y yo creo que el mejor estilo es el que le funciona a cada quien. Sí, muy razonable lo que dices, Joel. Yo tengo, digamos, otra posición frente al tema de las cámaras, como dirían los magistrados de la Corte Constitucional acá en Colombia, frente a ese punto en particular, presento un salvamento de voto. Muchísimas gracias. Muy interesante el debate, prender cámaras o no prender cámaras, y este uso de las herramientas, creo que a todos nos ha venido a modificar. Es una nueva realidad la que estamos viviendo, y nada más, yo creo que todos hemos echado mano y estamos en esta curva de aprendizaje, bueno, a excepción de Joel, que ya tiene tantos años usando estas tecnologías para la cátedra. Pero a mí me gusta mucho el ejercicio que hace, y voy a poner como ejemplo a Joel por la experiencia que tiene en este ámbito en hacer sus en vivos o grabar sus podcasts, y eso es un gran activo para esta dinámica síncrona o asincrónica, porque creo yo que también pudiera servir para estos maestros, los que no se pueden adaptar, pero sabemos que tienen un gran capital que aportar a la cátedra, a la academia, tratar de involucrarlos en una dinámica como esta, hacer algún en vivo, un podcast en donde él no sea el encargado, el operativo, y eso dejarlo ahí como un banco de información para el día alumnos que van a participar en determinado curso. Pero bueno, quisiera pasar a la siguiente pregunta, y dice así: ¿cuáles competencias deben promover las universidades para que el alumno aprenda de derecho y de nuevas tecnologías? La dejo en la mesa. Creo que si no... Santiago, tú con ganas. Joel, sí, adelante, querido Joel. Ahora le toca a Joel, me parece muy bien. Ahora me toca. A ver, Genaro, nada más recuerdo, la pregunta es: ¿cuáles son las competencias que deben fomentarse en las escuelas? Es correcto, sí. ¿Qué competencias se deben promover? ¿Qué debemos promover en las universidades? Buscando que el alumno aprenda tanto de derecho como de nuevas tecnologías. Bueno, es que aquí viene algo bien interesante, y lo comentó Santiago hace ratito, sobre lo que estaban buscando en Uniandes, sobre cómo formar a los abogados. Y creo que Santiago, palabras más, palabras menos, decía, a mí no me interesa que el abogado sea ingeniero o que el abogado sea diseñador. A mí me interesa que el abogado pueda conversar con un ingeniero, pueda conversar con un diseñador, y juntos puedan construir una solución para un cliente determinado. Yo lo que he visto a lo largo de los años es algo que yo lo bautizo como perfiles híbridos o el maridaje de las profesiones.
¿Y a qué me refiero con esto? Toda la vida hemos conocido, al menos en México, yo supongo que en Colombia se debe dar algo similar, que es muy común que los contadores públicos estudien Derecho o que los abogados estudien Contaduría Pública porque les gusta el fiscal, ¿no? Les gusta el derecho fiscal. Entonces tenemos a contadores dando clases de Derecho Fiscal y tenemos abogados dando clases de Derecho Fiscal. Y luego tenemos a los perfiles híbridos donde ya se empiezan a estudiar ambas carreras. De un tiempo para acá se puso el tema también del derecho económico y pues de repente en la Ciudad de México hay despachos de economistas y abogados, que así se llaman. Hay un despacho muy famoso en la Ciudad de México que tiene de economistas y tiene abogados. En los despachos que son especialistas en propiedad intelectual, las cabezas del área de patentes suelen ser ingenieros. Pues cada vez estamos caminando más hacia un maridaje de profesiones. Yo sí creo que deberíamos de darle al alumno la oportunidad de decidir qué quiere hacer con su vida profesional, por ahí después del sexto o séptimo semestre de la carrera, donde ya cursó las materias básicas de Derecho, tienes que abrirle la puerta al alumno y decirle, a ver, ¿a qué te quieres dedicar? No, pues quiero dedicarme al litigio, quiero dedicarme a ser asesor de empresas, o quiero dedicarme a los negocios. A lo mejor el alumno quiere ser abogado, pero también quiere ser empresario, o tiene una familia con empresas que le gustaría en un futuro administrar, y pues sería interesante que el alumno pudiera tener la capacidad de tomar materias de negocios, o tomar materias de economía, o por qué no, tomar materias de tecnologías de la información. Hoy en día ya lo vivimos, ya lo sabemos, el que no sabe de tecnología se le va a complicar la vida en su entorno laboral, en su entorno social, en muchos otros entornos. Entonces, es muy importante que se les siembre la posibilidad a los alumnos de tomar materias de carácter tecnológico en los últimos semestres de la carrera, donde ellos puedan entender la tecnología desde otro punto de vista, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de negocios, también es importante que lo hagan. No es necesario que todos los abogados sepan programar. Luego, en este tipo de eventos siempre se pregunta, ¿los abogados deben saber programar? No, si no te gusta. Yo sé programar desde 1996, porque a mí me gusta programar y lo hago con mucho gusto y me fascina programar y hacer páginas web y demás. Pero no me hace mejor abogado en lo general, pero sí me hace un mejor abogado informático, mejor abogado digital. Porque si yo me dedico al tema digital, para mí es un plus saber programar. Si yo me dedicara al derecho fiscal y no sé de contabilidad, pues tendría grandes problemas. Yo creo que el alumno tiene que tener la posibilidad de escoger el giro de materias que él quiera dedicarse en un futuro profesional y permitir que el alumno escoja materias que tienen que ver con tecnología desde el punto de vista técnico y tecnología desde el punto de vista de negocios. Mira, déjame abonar un poco a lo que dice Joel, estoy totalmente de acuerdo, pero aquí la pregunta realmente importante es ese core de materias que deben de tomar. Es decir, si finalmente el derecho es ya cada vez es más diverso, cada vez es más especializado, donde se requieren competencias interdisciplinarias, como lo hemos visto y lo acaban de decir, y economistas, y historiadores, y politólogos, gente que maneje grandes datos, los mismos abogados que sepan manejar gran cantidad de información y saberla procesar, derecho informático, etcétera. Pues la gran pregunta viene también en el sentido de qué formar, o sea, qué es lo que debe ser la base para que realmente pueda tener esas capacidades, porque que no se nos olvide, y yo sí quiero ser muy estricta, que el abogado no nada más tiene que responder a un mercado laboral. El abogado tiene muchas otras funciones, tiene funciones, y repito, de la cultura de la legalidad, del Estado de Derecho, de llegar a los tribunales, de guardar una constitución, de hacer litigio estratégico, de responder a un mercado laboral, hacia dónde se está. Y el mercado laboral es muy amplio, hay mercados más elitistas, hay mercados menos elitistas, es decir, las competencias son diversas. Entonces tenemos que abrir ese gran rubro y gran abanico de posibilidades que tiene un abogado, y entonces la gran pregunta para generar abogados que tengan, si son 2,000 escuelas de derecho en México y un tanto en Colombia, la cantidad de abogados que vamos sacando por generaciones tienen que tener un core, es decir, tienen que tener una formación jurídica sólida que le permita resolver, entender problemas nacionales, problemas sociales, problemas que van a generar el desarrollo de un país, porque finalmente el abogado eso genera certidumbre jurídica, acceso a la justicia, para que haya condiciones de desarrollo en un país, ¿no? Porque esta educación jurídica, como tercer poder judicial, de contrapesos en la gobernanza, pues realmente pueda haber cambios en ese sentido. Entonces, la gran pregunta es qué enseñar, cómo enseñar
en esa gran masa de abogados, y cómo, insisto, no generar estas diferencias, porque si no, nuestros sistemas jurídicos van a seguir siendo raquíticos. Si las grandes universidades públicas no tienen el acceso y no hay una prioridad en la enseñanza del derecho con tecnología como herramienta, nuestro sistema jurídico, y me atrevo a decir en Latinoamérica, está condenado al fracaso, está condenado a resoluciones endebles, está condenado a no tener acceso a la justicia real, al no respeto de los derechos humanos, a una cultura de la legalidad que nos va a ir llevando para atrás. Entonces hay que tener cuidado con el desarrollo, que la tecnología nos sirva de pivote para contribuir a el desarrollo de sociedades más democráticas, y creo que ese es el gran papel de los abogados, y no a generar más disparidades en esta desigualdad que conocemos bien acá en esta parte del continente. Sí, frente a eso último que acaba de decir Jimena, yo me siento muy identificado, y aunque entiendo la importancia de ofrecerles a los estudiantes de últimos años una profundización en un área del derecho particular, ahí tengo una pequeña y por supuesto muy respetuosa diferencia con Joel. Yo creo que también, y esto lo digo también por experiencia propia, yo creo que hay que enseñarle a los estudiantes de derecho, a todos los estudiantes, pero en general a lo que más nos interesa, que son los estudiantes de derecho, que las carreras profesionales no son lineales, y los objetivos profesionales que se trazan pueden cambiar muy fácil, y eso está bien, y yo creo que el mercado laboral también cada vez más se está adaptando a esas nuevas realidades no lineales. Por ejemplo, yo les digo, yo cuando estudié Derecho, yo quería ser magistrado, soñaba con ser magistrado de la Corte Constitucional, y entonces yo me imaginaba trabajando en la Corte Constitucional por 20, 25 años, y no, digamos, no, esa no es, digamos, como la carrera lineal que yo he seguido, y yo creo que es muy importante enseñarle a los estudiantes eso, la realidad del mercado laboral y las nuevas tecnologías, cómo han revolucionado ese mercado laboral y cómo las aspiraciones legítimas que ellos tienen también pueden cambiar, y es válido que cambien, y eso no es sinónimo de fracaso, eso no es sinónimo de que no son buenos abogados, eso no es sinónimo de que no pueden cumplir sus sueños. Y eso en parte es algo que tratamos de hacer de alguna manera en el laboratorio de diseño de la justicia, y ahí hablo un poco de modelos puntuales de educación legal, y es que el laboratorio, y de nuevo, esto no lo inventamos nosotros, esto viene sobre todo del Legal Design Lab de Stanford, que yo como estudiante cuando hice mi maestría pude vincularme, y bueno, hay otra discusión también muy interesante sobre los trasplantes jurídicos. Una cosa es hacer legal design en Palo Alto, otra cosa es hacer legal design en nuestros países con las realidades de acceso a la justicia. Pero algo muy interesante de este tipo de modelos, que particularmente a mí me parecen muy llamativos y creo que para los estudiantes pueden ser modelos muy interesantes, es que nosotros no solo construimos equipos interdisciplinarios sino que nosotros nosotros les ofrecemos a nuestros estudiantes un portafolio de problemas reales con aliados reales. Es decir, ustedes van a resolver un problema concreto de acceso a la justicia que tiene la Corte Suprema de Justicia de Colombia, o que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, o que tiene la Corte Constitucional, o que tiene el órgano que administra la rama judicial en Colombia, que se llama el Consejo Superior de la Judicatura. Y a través de esa realidad, claro, los estudiantes en 16 semanas no van a resolver problemas que llevan años sin resolverse, pero lo interesante es la experiencia empírica que tiene el estudiante frente a un aliado real, frente a un reto de la vida real, y aterrizar todos estos conceptos que nos enseñan en las escuelas de derecho a una realidad fáctica muy puntual, y además no lo van a resolver solo ellos desde el derecho, sino la van a resolver con diseñadores e ingenieros construyendo una solución interdisciplinaria. Y yo creo que esos son espacios interesantes que se pueden profundizar, que se pueden perfeccionar. Por supuesto, nosotros, el laboratorio en sí mismo es un experimento, y hay proyectos que no salen, hay aliados con los que no hay buen entendimiento, y ese es el mundo real. Hay soluciones que uno cree que funcionan y no funcionan, hay colegas con los que uno tiene que desarrollar ciertas competencias blandas para poder trabajar, porque no hay una, digamos, empatía personal, y eso es la vida real. Y termino con esto también, que es algo que para mí ha sido muy crítico en la Universidad de los Andes.
La Universidad de los Andes es una universidad de élite privada a la que acceden personas que, digamos, desafortunadamente no puede acceder todo el mundo, particularmente por los obstáculos de tuition que existen y los precios. La Universidad de los Andes en Derecho en particular ha tenido un problema, y es que, o lo que yo considero un problema, otras personas no, pero en esto soy muy franco y yo creo que sí es un problema, y es que la mayoría de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes terminan trabajando en firmas de abogados muy prestigiosas en Bogotá. Y eso, por supuesto, es una opción de trabajo completamente respetable y completamente válida. Pero como Universidad de los Andes tenemos un reto, y el que decía Jimena, y es mostrarle a los estudiantes de Derecho que hay otras posibilidades en la profesión legal, particularmente en el sector público y en el sector judicial, donde yo creo que hay una responsabilidad social de parte de estudiantes que acceden a una educación legal de élite en un país profundamente desigual como Colombia, en trabajar en estos espacios. Y yo creo que también hay un reto desde las nuevas tecnologías de decir, no, yo creo que la opción profesional únicamente no tienen que ser las firmas de abogados. Tienen que ser otros espacios como el sector público y el sector judicial, y ahí hay un reto muy interesante también en el uso de las nuevas tecnologías y en construir como estos modelos de consultoría con los estudiantes donde ellos resuelven problemas reales y de casos reales con aliados reales. Muchas gracias, Santiago. Les recordamos a nuestra audiencia que el tema que estamos abordando en esta mesa es tecnología en la educación y en las profesiones jurídicas. Y dando seguimiento a esta serie de preguntas para detonar la reflexión con nuestros expertos, Jimena, Joel y Santiago, quisiera poner en la mesa algo que de alguna manera ya se abordó hace un momentito, lo comentaron, pero quisiera profundizar un poquito sobre este tema. Para comprender el derecho y las nuevas tecnologías, los alumnos deben aprender a programar, a desarrollar software o este tipo de disciplinas tecnológicas operativas. En su opinión, ¿es necesario o no es necesario? ¿O qué recomendarían sobre este tema? Hablando un poquito de esta formación no lineal que ya ponía nuestra consideración Santiago, quisiera aprovechar como detonador del debate este punto que Santiago nos propuso y empezar en esta ocasión con Santiago este punto de reflexión. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y de hecho, Jimena ya lo mencionó, por ejemplo, saber usar herramientas cuantitativas como R, hacer una regresión sencilla en R le permite a un abogado entender, por ejemplo, cómo construir política pública basada en evidencias, coding es importante, y yo creo que sí, yo creo que sí es importante que las facultades de Derecho y las escuelas de Derecho ofrezcan estos espacios, pero desde una perspectiva, insisto mucho en la perspectiva interdisciplinaria, es ¿para qué queremos que los abogados aprendan a codificar? Para que ellos codifiquen el código fuente, ellos armen el código del código fuente de una herramienta de inteligencia artificial para una corte, o queremos que cuando sean jueces puedan sentarse con ingenieros de sistemas y tener la capacidad técnica de darle a estos ingenieros de sistemas un input valioso desde su experiencia valiosa como jueces y como usuarios del sistema judicial. Yo creo que es lo segundo. Entonces, no es que vamos a volver abogados ingenieros, a menos que ellos quieran estudiar una segunda carrera, cosa que me parece fantástico y fabuloso, pero si no quieren estudiar una segunda carrera, perfecto. Y entonces la pregunta es, ¿qué competencias queremos que desarrollaran con esto? ¿Que reemplacen a estos actores o que puedan sentarse y trabajar de manera interdisciplinaria con estos actores? Y yo creo que esa es la segunda. Entonces, para ser concreto, sí, se tienen que desarrollar estos espacios y con el objetivo de desarrollar competencias blandas que les permitan interactuar con estas profesiones y poder, desde el derecho, ofrecer insumos valiosos para resolver problemas, ya sea un cliente, ya sea el Estado, ya sea una comunidad, al que sea. Muchas gracias, Santiago. Jimena, discúlpame, vi que arranqué de tus manos un comentario dándole la voz a Santiago. Adelante, te escuchamos. No pasa nada, creo que es importante. No, mira, discúlpame. Es que Santiago y yo nos vamos arrebatando las palabras. Mira, estoy totalmente de acuerdo con Santiago. O sea, la tecnología ya llegó para quedarse y nos está rebasando, entonces habrá que entenderla
y habrá que saberla utilizar. De nada nos sirve tener la tecnología ahí si no la sabemos utilizar. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo jurídico? Ya hay sistemas en Argentina, creo que sí es en Argentina, Santiago, el Prometea, es decir, que donde ya hay inteligencia artificial, es decir, ya hay procesos cognitivos que hacen las máquinas para poder dar alguna resolución judicial. Entonces analizan datos, analizan sentencias, analizan jurisprudencia, analizan tratados internacionales, artículos, etcétera, para poder llegar a posibles soluciones, y eso ya lo están utilizando los jueces. En América Latina vamos más lento, pero si uno voltea a ver qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo, o en otras partes del mundo, esto ya es el día a día. Es decir, creo que esa es una parte importante de la automatización, la creación de machine learning, inteligencia artificial. Entonces ahí ya hay un mercado importante que no solamente se va al Poder Judicial, sino también se va a las firmas de abogados, porque es otro negocio que se está desarrollando. Y aquí la pregunta importante es, ¿tienen que conocer a programar? Yo creo que sí, lo básico, creo que hay que aprender. Uno cuando entra a la tecnología tiene que saber un poquito más cómo funciona, pero sobre todo por el gran tema que les va a tocar resolver, que va a ser la ética. La ética en el uso, en el diseño de los algoritmos, en cómo se están llevando a cabo los nuevos casos. Joel seguramente ahorita nos va a poder hablar de todos los casos que ya tienen que ver con el Internet, con las jurisdicciones, con el uso de tecnología, con estas herramientas. Entonces creo que por un lado ya hay resoluciones judiciales a través de inteligencia artificial y al menos en México, en donde estamos ahorita, es en la automatización y en la digitalización de datos. Todavía creo yo que no llegamos. Hay algunas soluciones de controversias que se dan en línea, en la Profeco, en cuestiones de mediación, pero todavía no llegamos a tener esa inteligencia artificial que no quiero decir que sustituya al juez porque no lo va a hacer, pero que sí ayude a generar mejores sentencias, a generar nuevas habilidades, otras herramientas. Entonces, hasta lo que yo puedo ver en el Poder Judicial en México, ahorita es digitalización de expedientes, firmas electrónicas, presentación de pruebas, algunas audiencias online. Creo que se va avanzando así, despacio, pero ahí vamos. Y entonces esto es lo que se van a enfrentar los nuevos estudiantes y lo que nos estamos nosotros también que poniendo como docentes a entender. Y dentro de todo esto, el marco regulatorio y sobre todo el marco ético, porque esto también está cambiando, ¿no? ¿Qué ética? ¿No? Ya hay códigos de ética en Europa que están generando ciertas directrices hacia dónde se tiene que ir este desarrollo. Y por el otro lado, las grandes empresas, los grandes despachos de abogados que tienen dinero para invertir y procesar cientos de contratos, machotes de contratos, un montón de información, se están vendiendo software para eso. Y el tema de la responsabilidad acá también del diseño, de las mismas sentencias, creo que también es importante y eso es el gran reto para los abogados, ¿no? La responsabilidad, la ética y el uso de la tecnología en el ámbito nos debe ser jurídico, nos debe servir para aprovechar la tecnología, evidentemente, para procesar información, pero sobre todo para generar mejores resultados, mejores juicios, mejores sentencias, mejores argumentos. Es decir, que vaya construyendo el Estado de Derecho en tener un sistema jurídico de mayor calidad. Yo solo veo así la tecnología, o ese es mi sueño, pues, que la tecnología pueda llegar a incidir en esta forma de ejercer el derecho. Muchísimas gracias, Jimena. Valioso el comentario. Joel, ¿gustas agregar algo? Yo sé que tienes muchísima experiencia y una opinión muy profunda sobre este tema. Te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, Genaro. Jimena, el programa de software al que te referías es Pretoria. Pretoria es el primer sistema de inteligencia artificial predictivo de la Corte Constitucional en Colombia y ha adquirido bastante popularidad recientemente y de hecho tienen estudios interesantes de cómo usar inteligencia artificial en el Poder Judicial en Colombia. Perdón, yo dije Prometea, pero tengo dislexia, lo siento. No te preocupes, pero es bueno que la gente se entere de estos avances en países vecinos. A ver, ¿debe el abogado saber o no saber código? Les muestro este libro en pantalla, lo compré en 1997, se llama Cómo diseñar en JavaScript.
Y yo en aquellas épocas ya me interesaba ya todo este rollo y pues me lo compré y pueden ver que todavía está conservo post-its de 1997 donde yo hacía mis apuntes de cómo Netscape funcionaba o no funcionaba en tal código en HTML o en JavaScript y demás. La vida del código es una vida padrísima porque te cambia el chip, te cambia la mente. Yo creo que no todos los abogados necesitan saber código, pero todos los abogados necesitan saber tecnología, que es diferente. Una cosa es saber código y otra cosa es saber tecnología. Tú puedes ser una persona muy versada en temas tecnológicos y puede ser que no sepas escribir una línea de código. El alumno de derecho tiene que conocer de tecnología y de una manera muy general para que él pueda saber qué soluciones hay en el mercado, qué cosas puede resolver él en el mercado en un futuro cuando llegue a la vida profesional, pero sobre todo, cómo ejercer su vida profesional de una manera más eficiente a través del uso de sistemas tecnológicos. Hoy está de moda el término Legal Tech y todo el mundo quiere ser especialista en Legal Tech y hay cursos y hay libritos. A ver, Legal Tech es informática jurídica. E informática jurídica existe desde hace 30 años en los libros y en la academia. Nada más que ahora, como se puso de moda el término Legal Tech, todo el mundo quiere ser especialista en Legal Tech. Es informática jurídica, documental, decisional, ofimática. Es una versión moderna de lo que conocemos como informática jurídica. Hoy en día tenemos mucho más tecnología que hace 20 o 30 años. Y definitivamente vale mucho la pena que el estudiante conozca las opciones tecnológicas que hay en el mercado para ofrecer mejores servicios. Hay muchas cosas que la Escuela de Derecho no te enseña. Me llamó la atención la estadística de Santiago de la Uniandes que dice que todo el mundo se quiere ir a trabajar a grandes despachos de abogados. A ver, en la Escuela de Derecho no te enseñan a crear un despacho de abogados. No te enseñan a administrar un despacho de abogados. No te enseñan a administrar un negocio. Los despachos de abogados son un negocio. Nos guste o no nos guste, son un negocio. Y no hay materias en la carrera que te digan cómo crear un despacho de abogados, cómo administrar un despacho de abogados, cómo presentar una cotización al cliente, cómo cobrar tus servicios al cliente. No hay materias en la Escuela de Derecho que te digan cómo crear tu propia marca personal, cómo crear una página web, cómo administrar una página web. No existen esas materias en la carrera de Derecho. Es impensable que en muchas universidades se den ese tipo de materias. Y luego vienen las clásicas discusiones de las materias inútiles o no necesarias en la carrera de Derecho. Gerardo Laviaga se aventó un round en Twitter el año pasado, padrísimo, porque se le ocurrió decir que no servía estudiar Derecho Romano en la escuela. Y se le fueron encima los veneradores del Derecho Romano y lo querían degollar vivo al pobre Gerardo. Y yo coincido con él plenamente. Yo llevo 26 años de abogado y no he necesitado saber Derecho Romano para ejercer la profesión. Pero ese ya sería tema de otro debate. Con lo que quiero cerrar es con una estadística del Instituto Mexicano de la Competitividad. Según el INCO, el 32% de los abogados no ejerce la carrera. Hay un 5% de desempleo en la abogacía y hay un 27% de abogados que trabajan en la informalidad. Es una estadística alarmante. Son 32% de abogados que no ejercen la abogacía. Las universidades tienen que entender el mercado para saber qué necesidades tiene el mercado y poder moldear sus planes de estudios para las necesidades que tiene el mercado. No todas las universidades tienen que ser iguales, ¿eh? Eso lo tengo que dejar muy claro. Habrá universidades de un tipo, de otro tipo, unas generan litigantes, otras generan consultores de empresas, otras generan abogados de despacho. No hay bronca con eso. Pero cuando menos que lo que generen sea algo que necesita el mercado. Y un gran problema de las universidades es que les cuesta mucho trabajo adaptar sus planes de estudio de manera rápida, porque pueden pasar 5 o 10 años sin que le muevan un dedo o una letra a los planes de estudio. Y la vida social de nuestros países no se puede esperar 10 años a que las universidades se den cuenta qué es lo que necesita el mercado. Las universidades, a mi gusto, tendrían que estar cada 2 años revisando planes de estudio y haciendo las adecuaciones pertinentes para lo que necesita el mercado. A mí, honestamente, me preocupa que 3 de cada 10 abogados no ejerzan la carrera. Muy bien, muchísimas gracias, Joel. Muchísimas gracias a los 3 por sus comentarios a esta pregunta. Voy a hacer una última pregunta. Tengo más en la lista, pero ya tenemos varias preguntas del público y quisiera aprovechar estos últimos 10 minutos del diálogo entre nosotros, del detonador del diálogo entre nosotros, para dejar el tiempo suficiente para las preguntas de la audiencia. Esta pregunta, vamos a tener 2 minutos cada quien para hacer su comentario casi cronometrado para estar en tiempo, pero es hablando de que nuestro curso se refiere a la tecnología, tanto en la educación como en la profesión jurídica. La pregunta es, ¿en cuáles áreas del derecho, de acuerdo a
Creo que perdimos a Genaro. Pensé que la que se había ido había sido yo. Yo también, pero y a Joel también lo veo conectado. Creo que fue Genaro el que... Aquí estoy. Sí, Yo nos fue Genaro. Ahí está ya. Regresaste a la vida, mi querido Genaro. Adelante. Discúlpeme, aquí la tecnología, el ancho de banda me traicionó. La pregunta, no sé si se alcanzó a escuchar, es ¿en cuáles áreas del derecho tiene mayor impacto el uso de la tecnología o de las herramientas digitales? 2 minutos para cada quien. Escuchamos. A ver, voy a entrarle yo para que luego no haya esa indecisión entre los panelistas. A ver, desde mi punto de vista, hay áreas que siempre van de la mano con el área de Derecho y Tecnología. El área de telecomunicaciones es un área importantísima, con un componente tecnológico muy importante, que es un área muchas veces ignorada por muchos abogados. El área de protección de datos personales, el componente tecnológico es importantísimo, porque hoy en día quizás el 80 o el 90% de la información que tenemos es digital. Ya es tener cosas en papel cada vez es menos común. Por lo tanto, la protección del dato personal viene a cobrar particular relevancia en entornos digitales. Otra área que no se estudia en la carrera de Derecho, que yo inventé el nombre hace 10 o 15 años, es el derecho de la seguridad de la información. México tiene más de 20 leyes que hablan de confidencialidad, seguridad y disponibilidad de la información. Y a nadie se le ha ocurrido ver la materia como una materia integral. Hoy en día lo que manejamos todos, todo el tiempo, en todo momento es información, en medios analógicos o digitales. Deberíamos de pensar en cada vez más, con mayor seriedad, el tener una vertiente de especialización en derecho de la seguridad de la información. Y otra área muy importante que tiene colisiones con derecho y tecnología es propiedad intelectual. A raíz de la entrada en vigor del TEMEC en México, tenemos una nueva ley federal de protección a la propiedad industrial que tiene unas visiones interesantes de cómo proteger la propiedad industrial, y tuvimos reformas importantes a la ley federal de derecho de autor en el entorno digital a raíz de la entrada en vigor del TEMEC. Entonces, a mi juicio, estas 3 o 4 áreas son áreas que van muy de la mano con el área de derecho digital o derecho informático. Muchísimas gracias, muy valioso, Joel. Jimena, Santiago, no sé quién guste aportar. Te gané, Santiago, ahora me toca. Mira, yo difiero un poco de Joel, ¿cierto? Son las materias naturales. Me parece que aquí el enseñar tecnología o esta área en donde enfocarse debe ser de manera transversal. Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, que se deben respetar derechos humanos, ¿no? La concepción de derechos humanos desde el derecho al Internet, desde el derecho al acceso a la justicia, creo que tiene que ser de manera transversal. Yo no me enfocaría específicamente a un caso, porque los casos tocan muchos temas recurrentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, comercio electrónico. Comercio electrónico civil, mercantil, internacional, tantas materias y todo lo haces resolviendo controversias ya en línea. Entonces, para las áreas que alguna vez ya comenté en mediación, que ya hay juicios en línea, también en la cuestión hasta penal de baja cuantía, en la familiar, que es donde más se está avanzando en la resolución de conflictos a través online. Es decir, creo que ya nos rebasó la tecnología, cada vez se está poniendo, y te tendría que enseñar de manera transversal, con principios basados en derechos humanos, con la ética, con el diseño de la ética. Entonces no la veo como una cuestión específica, si bien es cierto, hay materias, como decía Joel, mucho más especializadas. Yo lo veo como una cuestión donde tiene que abarcar una visión mucho más amplia en cuestión de incorporar derechos humanos en un sentido muy amplio, muy estricto, muy amplio y de igualdad. Entonces, generar estas habilidades de poder utilizar bien la tecnología, saber qué hay atrás de la tecnología, tarde o temprano nos va a tocar en todas las áreas del derecho. Y pongo el ejemplo del derecho familiar. Mucho se está haciendo a través online. Y el derecho laboral corre para esa área. Entonces, creo que dotar de toda esta experiencia y herramientas puede beneficiar mucho a todo el sistema.
De acuerdo, yo complementaría la respuesta de Jimena, me identifico con lo que ella dice, con un área particular donde yo creo que la tecnología tiene que jugar un rol muy importante, y es el derecho constitucional, y particularmente, ¿por qué el derecho constitucional? Porque en nuestros países, México, Colombia, el acceso a la justicia es un derecho fundamental y tiene que verse desde una perspectiva de garantías constitucionales. Y básicamente en nuestros países, y puedo hablar desde el caso de Colombia, esto se ha abordado desde una perspectiva muy formalista y con soluciones casi que clásicas. Entonces, un ejemplo, existe un problema grave de congestión judicial, entonces creemos más jueces. Y creemos más jueces con poco presupuesto, con malas condiciones laborales, pero si aumentamos la planta de jueces, entonces resolvemos el problema. Pero les pongo un ejemplo que es muy claro en Colombia. La justicia laboral estaba muy congestionada, muy congestionada. Un caso laboral en Colombia en primera instancia se podía demorar años. Crearon muchos despachos que en Colombia se llaman jueces de descongestión, que son jueces transitorios, pero creo que en nuestros países lo transitorio se vuelve permanente, entonces estos jueces, digamos, terminan siendo muy eficientes a la hora de resolver los casos en primera instancia. Pero ¿qué pasa? Y esto es un típico caso de cuando los abogados solo vemos el problema desde una perspectiva formal del derecho. Estos jueces empezaron a producir muchas sentencias y la Corte Suprema de Justicia, la sala laboral como órgano de cierre, se empezó a congestionar, porque claro, la parte de abajo empezó a producir muchas más sentencias de lo que ellas estaban en capacidad de resolver o de analizar. Y actualmente, ¿qué pasó? Hace 2 años, 3 años más o menos, se reformó la Constitución y se creó una sala de descongestión en la Corte Suprema de Justicia para que pudiera descongestionar lo que los jueces de abajo ya habían descongestionado. Entonces, yo por eso insisto mucho, y en el laboratorio tenemos una visión muy clara frente al acceso a la justicia, y es que la tecnología tiene que tener un rol fundamental en pensar en nuevas formas de acceso a la justicia, pensar una nueva política pública de acceso a la justicia de manera interdisciplinaria y usando tecnologías. Y digamos, para no romper la regla de los 2 minutos, ahí termino. Pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Jimena, tiene que tener una perspectiva transversal y particularmente un enfoque hacia acceso a la justicia como garantía constitucional de nuestro Estado de Derecho. O sea, si en nuestros Estados de Derecho, si no hay acceso a la justicia, pues, ¿qué podemos ofrecerle a los ciudadanos y a las ciudadanas? Muchísimas gracias, Santiago, también a Jimena y a Joel. Justo a tiempo para comenzar con nuestra ronda de preguntas del público. De las preguntas que nos hacen, por cuestión de tiempo, estamos eligiendo 3 preguntas y las voy a formular específicamente a cada uno de nuestros expertos. La primera pregunta, si me lo permiten, se la voy a dirigir específicamente a Jimena y nos pregunta Sergio Anzola. ¿Ven algún futuro promisorio para las MOOCs, que son las Massive Open Online Courses, los cursos en línea masivos, en la educación jurídica en Latinoamérica? ¿Creen que vamos a tener a grandes o excelentes profesores que vendan su curso en línea a varias universidades como Coursera y otro tipo de plataformas? ¿Qué pros y contras ven sobre esto? Esta es la pregunta que nos formula Sergio Anzola. Adelante, Jimena. Pues sí, yo creo que el mercado está hablando y el mercado siempre tiene una demanda. Ahora sí me voy a quitar mi cachucha de derechos humanos y me voy a poner mi cachucha de negocio. Yo creo que se vale, yo creo que es importante hacer una democratización de la justicia en ese sentido. Sí, coincido que es importante mantener esos cursos y utilizar la tecnología para ello. Entonces, sí veo que viene una demanda importante. El problema es la calidad, es decir, no hay filtros de calidad en estos cursos. Puede ser gente que tiene mucha experiencia, ministros, exministros, jueces, grandes profesores, pero también no sabemos quién pueda tener. No hay este control de calidad en la cuestión jurídica. Generalmente vienen de universidades, eso ya te habla de un sistema, pero pues también es un negocio y es un negocio abierto. Entonces sí habrá que tener mucho cuidado. Si no hay colegiación, si no hay certificación, si no hay un seguimiento específico de la calidad en la educación jurídica,
yo creo que habrá que regular tarde o temprano estos cursos que ahorita no tienen ningún tipo de regulación. Yo puedo juntarme con mis comadres y hacer un curso y subirlo y cobrar y tal, pero no tengo yo una regulación en ese sentido. Y yo creo que la profesión sí debe tener un estándar importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Sí, el acceso a la información, el estar modernizándote en los temas. Generalmente son cursos que van muy a la vanguardia de los temas, en donde se están viendo resoluciones que se están dando en ese momento o problemas jurídicos que atender o contextos muy específicos, y me parece que es importante, ¿no? Otra de las ventajas es que puedes invitar a gente de Colombia, como Santiago, o puedes invitarme a mí si estás en Monterrey sin tener que viajar. Es decir, esta manera de tener otras ideas creo que también es importante, pero sí le veo ese riesgo. Sí le veo ese riesgo. Si hay más de 2,000 escuelas de derecho, imagínate cuántos cursos sin ningún filtro, sin ninguno puede haber. Entonces, esa calidad de la profesión me preocupa, pero a la vez creo que es un mercado que está en todo, ¿no? Que finalmente es un mercado que hay una demanda. O sea, eso también te habla de que la gente necesita saber, necesita conocer, necesita resolver sus problemas, y ese, bueno, pues es el gran riesgo que yo lo veo. Muchísimas gracias, Jimena. Creo que despejas con amplitud la duda que nos plantea la audiencia, Sergio Anzola específicamente. La siguiente pregunta nos la formula Luis Fernando Pérez Hurtado y nos dice, esta va para Santiago. Me preocupa que muchas escuelas de derecho crean que usando el Zoom es suficiente para preparar al estudiantado para la era digital. Si este fuera el caso, ¿cuál sería el siguiente paso que deberían tomar para ir avanzando en el tema en su institución? Nos aclara, no hablo de lo ideal, sino de lo posible. Muchas gracias a Luis por la pregunta. Yo creo que dentro de lo posible, y es algo que he mencionado en mis intervenciones en el panel, yo creo que dentro de lo posible hay que aprovechar las capacidades instaladas de las universidades para hacer trabajo interdisciplinario. Un ejemplo concreto, los Andes, su facultad de diseño, hace unos 4 o 5 años empezó una reforma de su programa para volcarse más hacia diseño de servicios, service design, que tiene, digamos, unas aplicaciones frente al derecho bien interesantes. ¿Y esto por qué fue importante? Porque antes la facultad de diseño se enfocaba mucho en diseño gráfico. Y en Colombia la industria manufacturera es muy, muy pequeña, a diferencia de un país como México, por ejemplo, o Argentina, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Estos alumnos que se graduaban de diseñadores o terminaban trabajando en una agencia de publicidad o terminaban trabajando haciendo páginas web porque la industria de manufactura no absorbía toda la oferta. Y entonces se dieron cuenta que había una rama muy interesante que ahora está, digamos, pegando muy fuerte, como diríamos en Colombia, que es todo esto de diseño de servicios, y que su nombre lo dice, es cómo yo diseño servicios centrados en el usuario, que es un concepto que para el derecho es muy importante porque, pues, por ejemplo, en el tema de justicia, pues es un servicio de justicia, es un proceso que con el que el ciudadano interactúa en diferentes puntos. Todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque cuando montamos el laboratorio, aprovechamos la capacidad instalada que ya existía de la Facultad de Diseño de profundizar en diseño de servicios, y no teníamos necesidad de traer profesores expertos o de crear una nueva línea porque eso ya existía. Entonces, como la pregunta de Luis es sobre lo posible, mi recomendación es hacer como un examen muy claro de cuáles son las fortalezas y las capacidades instaladas de cada facultad y de cada programa. Por ejemplo, ahora que Joel lo mencionaba, derecho fiscal. Los Andes desafortunadamente no tienen una fortaleza muy grande en derecho fiscal. Entonces hay universidades muy buenas en Colombia que tienen una fortaleza en derecho fiscal. Entonces probablemente se pueden desarrollar competencias para estos estudiantes aprovechando esa capacidad instalada. Entonces, en concreto, para concluir, aprovechar la capacidad instalada que ya existe y fomentar el trabajo interdisciplinario, crear espacios diversos entre las facultades, y tercero, yo creo que si hay un valor agregado en lo que yo mencioné antes de este modelo, llamémoslo de estos modelos de consultoría
como parte de la formación pedagógica de los abogados. Y es cómo los abogados pueden resolver problemas reales con clientes reales. Y algo que me gustó mucho que dijo Joel, por ejemplo, también podríamos pensar en el caso de los Andes, yo no lo había pensado, en que los estudiantes también tengan como retos trabajar con firmas de abogados para crear soluciones a problemas administrativos reales del día a día de las firmas de abogados. Entonces yo terminaría con esos 3 puntos en mi conclusión. Muchísimas gracias, Santiago. Luis Fernando, la persona que nos hizo la pregunta, esperamos haber despejado y es muy valioso porque abona, enriquece estas reflexiones. La última pregunta, dirigida específicamente para Joel, nos pregunta Rogelio Contreras. Hace un par de años, Andrés Oppenheimer publicó su libro Sálvese quien pueda, en el cual documenta cómo varias profesiones, incluyendo la abogacía, serán afectadas por la tecnología. Cómo varias profesiones serán afectadas por la tecnología. ¿Qué deberían hacer las escuelas y las universidades ante esto? Te escuchamos, Joel. Es un muy buen libro, el de Andrés Oppenheimer. Nos despertó muchas conciencias, o despertó del aletargamiento en que estaban muchos abogados y muchas universidades. Lo que tenemos, yo creo que la labor de la universidad es entender el mercado y entender cuál es su rol en el mercado, porque las universidades tampoco son mágicas y vienen a resolver todos los problemas del mercado. Cada universidad debe detectar cuáles son las necesidades sociales, cuáles son las necesidades que dicta el mercado y decidir cuál es su vocación. Es perfectamente válido, como decía Santiago, que una universidad tenga su vocación en el derecho fiscal o en el litigio administrativo o en el asesoramiento para las empresas o en la formación de funcionarios públicos. Es perfectamente válido que cada universidad tenga su propia vocación. Pero yo creo que lo dijo muy bien Jimena Zaratito. Jimena dijo, el derecho digital es transversal, es probablemente la única materia transversal de toda la carrera. Y hoy en día es muy triste que los alumnos lleguen a 9º o 10º semestre y te enteres de que el profesor de Derecho Civil no les dio contratación electrónica. Y el profesor de Derecho Penal no les habló de delitos informáticos. Y el profesor de Propiedad Intelectual no les habló de nombres de dominio. Y nadie les habla de drones, y nadie les habla de robots, nadie les habla de inteligencia artificial. Son temas que se necesitan ver definitivamente, dado el entorno tecnológico que vivimos. La tecnología, más que una moda, es una herramienta para todos los seres humanos y particularmente para los abogados. Por ello es importante que conozcan los alumnos, sin importar la vocación de la universidad. Siempre será importante que los alumnos tengan al menos 1 o 2 materias donde puedan apreciar el componente tecnológico del derecho y el derecho aplicado a la tecnología, porque son 2 cosas, y de esa diferencia no hemos hablado. Una cosa es la informática jurídica, el Legal Tech, y otra cosa es el derecho informático, derecho digital. Una cosa es la tecnología al servicio del derecho, y otra cosa es el análisis jurídico de las consecuencias derivadas del uso de la tecnología. Entonces, hay 2 caras de una moneda. Lo justo sería que los estudiantes vieran las 2 caras para que salgan mejor preparados. Muy bien, muchísimas gracias, Joel, y muchísimas gracias a los 3 por poner en práctica su capacidad de síntesis. Esto nos ayuda a poner una pregunta más en la mesa. Todavía tengo algunos minutos. Mi moderadora auxiliar, Ciania, tú me indicas, me marcas por favor el tiempo. Pero nos pregunta Eduardo Campos, y esta la dejo en la mesa para quien guste contestarla. En el contexto de la pandemia, nos pregunta Eduardo, ¿cuál ha sido la mayor ventaja y cuál la mayor desventaja de la enseñanza del derecho en línea, según su experiencia personal? ¿Le entramos todos o no? A ver, dale. Vamos a ver si le entramos todos, porque aquí se puede poner interesante. A ver, una gran desventaja es que usar Zoom no es un reemplazo del aula tradicional de clases ni de la enseñanza tradicional del derecho. No es un reemplazo, es una herramienta. Y tenemos que entender a Meet, a Microsoft Teams, a Google como herramientas para la enseñanza del derecho a la distancia. Hay que entender que hay diferentes tipos de educación a distancia. El sincrónico y el asincrónico son los 2 principales, pero no significa que sean los únicos. Hay otras metodologías que pueden ser utilizadas para educación a distancia, como los Massive Online Open Courses que preguntaron hace ratito,
Están muy de moda en muchos lugares del mundo y de repente entras a estas universidades virtuales, por así decirlo, y te encuentras a un curso de fintech con 5,000 estudiantes. ¿Qué quisiera una universidad tener 5,000 estudiantes enrolados en una sola clase? ¿No? A veces, sobre todo las privadas, Santiago lo sabe muy bien, que le sufren un poquito para llegar a un grupo de 30 alumnos por los costos propios de las universidades privadas. Pero estas universidades vinieron a revolucionar, o estos sistemas educativos vinieron a revolucionar y democratizar la enseñanza, no nada más del derecho, sino de muchas materias, con estos cursos masivos que no son para todos, no resuelven todas las necesidades, como dijo Jimena, tienen problemas de calidad, pero a fin de cuentas son una opción para quien quiere seguirse preparando o para quien quiere seguirse especializando. Y grandes beneficios, la masificación de la enseñanza y la posibilidad de llevar al alumno profesores de otros países. Yo soy coordinador de varios diplomados que he diseñado. De hecho, estamos en pláticas con Uniandes para sacar un diplomado muy interesante sobre estos temas. Y uno de estos diplomados que tengo en alianza con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tenemos profesores de 10 países. En un diplomado, profesores de 10 países. En otro diplomado, con la UNAM, tenemos profesores de 6, 7 países. Eso es una maravilla espectacular. El día de hoy que tengamos a Santiago platicándonos del aspecto colombiano de la educación y la tecnología, creo que es maravilloso. Y eso nunca te lo va a dar las clases presenciales tradicionales. Sí, yo comparto con Joel su análisis. Yo agregaría que una ventaja en particular ha sido la oportunidad de ofrecerles herramientas, sobre todo en la parte asincrónica a los estudiantes, como la que yo mencionaba, Miro, Slack, Trello, que en otras circunstancias yo dudaría que los estudiantes y los profesores de Derecho hubiéramos explorado si no fue por esta, digamos, oportunidad no pedida con la pandemia. Y la mayor desventaja también creo que tiene que ver con una realidad de nuestros países y es la profunda desigualdad social y económica, que eso se traduce en los problemas de acceso a Internet. Hay unas profundas brechas tecnológicas y digitales entre los estudiantes. Creo que eso es una barrera de acceso muy, muy, muy grave, que la pandemia no nos ha dado el tiempo y creo ni los recursos para resolver. Las universidades en particular han tratado con mucho esfuerzo de alguna manera enfrentar esto, ofreciendo asistencia tecnológica, ofreciendo equipos a sus estudiantes, pero esto es un tema de política pública es una brecha que la política pública en nuestros países, hablo del caso colombiano en particular, no se ha resuelto y que creo que la realidad es dramática. Y lo digo por experiencia propia, estudiantes míos que por supuesto no viven en otras ciudades que no son en Bogotá, obviamente ellos por la pandemia se han quedado con sus familias, completamente razonable, y han enfrentado muchos problemas de acceso, muchísimos, y debo confesar acá que eso ha sido una parte muy frustrante de este proceso. No puedo tratar de ayudar a los estudiantes a resolver sus brechas digitales y muchas veces no lograr. Y eso ha sido algo que a mí me produce muchísima frustración, muchísimo. Pues un poco abonar, estoy totalmente de acuerdo con Joel y con Santiago. A mí me preocupa mucho como una gran desventaja la pérdida de estudiantes, es decir, las matrículas en las universidades han bajado, en educación media y en educación básica son alarmantes, pero a nivel universitario también. Y eso vamos a ver los efectos sociales de una manera muy dura y muy fuerte en poco tiempo. Eso me preocupa mucho. Otra es que la calidad de la educación y el rezago por los problemas de Internet, por el acceso, porque la brecha digital, porque la infraestructura no es tan buena, eso también se ve reflejado ya en los estudiantes. Ya empezamos a ver, hay ya estadísticas, ya se están midiendo los rezagos educativos desde la educación básica, los alumnos que no pueden aprender a multiplicar, a dividir, a resolver problemas, hasta la parte universitaria, que también se ha perdido esta calidad, o sea, ya está medida. Entonces me parece que aquí estas desventajas son muy duras,
A mí la desventaja que sinceramente más me ha dolido o de lo que yo más extraño es el contacto. Creo que cuando uno enseña y cuando hay esta labor de aprendizaje, el contacto visual, el lenguaje corporal, el lenguaje no hablado, todas estas es una riqueza. El saber socializar, el debatir, el poder ir debatiendo de una manera muy rápida, eso también se ha perdido. Uno como profesor entiende las emociones del grupo, si están entendiendo, si no están entendiendo, qué les preocupa, y muchas veces vas cambiando hasta tu mismo temario por cómo se van generando los debates. Y esa sensibilidad creo que se ha perdido, ¿no? Sí estamos siguiendo muy by the book muchas cosas por esto, ¿no? Entonces creo que a mí esas son de las cosas que más me han dolido del aprendizaje en línea. ¿Qué grandes ventajas? Ya lo dijeron, la internacionalización de profesores, el uso de videos y de otras cuestiones que puedes jalar muy fácil y poder ponerlas, creo que eso ha enriquecido mucho. Y la gran ventaja que tengo es que finalmente le estamos perdiendo miedo a la tecnología. Es decir, esta gran barrera de, híjole, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a bajar? ¿Y cómo voy a hacer un examen? Y toda esa barrera que siempre está de este lado y de las universidades, creo que nos está haciendo una tecnología mucho más amigable. Y creo que esa es una gran ventaja. Pero bueno, las grandes preocupaciones que les acabo de mencionar es a mí lo que me tiene muy, pues muy preocupada, no solamente por la pérdida de matrícula, sino también porque creo que se ha bajado un poco la calidad en la educación, a todos los niveles. Muchísimas gracias, Jimena. Estamos sobre tiempo y no nos queda más que tiempo para despedirnos, dar muchas gracias, inmensamente agradecidos con Jimena, con Santiago, con Joel por su participación y por el enriquecimiento que están provocando en este foro. Y también para todas y todos los que nos han acompañado en este ejercicio, en esta mesa de trabajo, no nos resta más que agradecerles a todos ustedes su participación y su atención, sus preguntas que también ayudaron a enriquecer esta dinámica. Y pues bueno, esperamos coincidir en alguna otra ocasión. Dejo el foro abierto para que ustedes den un mensaje final de despedida muy breve porque estamos sobre el tiempo y yo me reitero a sus órdenes agradeciendo el apoyo y la valiosa cooperación de cada uno de ustedes. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos y a todas desde Bogotá. Un agradecimiento muy especial a todo el equipo del CEAT por la invitación y muy contento de todo lo que aprendí de Joel y Jimena y Genaro. Muchas gracias por la moderación tan precisa y generosa. Un abrazo. Y muy a la orden desde el Laboratorio de Diseño para la Justicia, lo que necesite. Oye, Santiago, me vas a tener que enseñar ese laboratorio. Tengo ganas de conocerlo. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, lo mismo a mis colegas, a Santiago, a Joel, a Genaro, a todo el equipo de la CEAT que ha estado organizando esto. No pierdan el ímpetu. Creo que esta institución y estos foros siempre nos acercan a realidades, a maneras de ver la enseñanza de forma distinta y a seguir construyendo, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad como docentes y entonces tenemos que seguir construyendo a través del aula pues todos nuestros anhelos, nuestros sueños para tener una sociedad y un sistema de justicia cada vez mejor. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a CEAD por la amable invitación que nos hicieron. Para mí fue un honor compartir la mesa con Jimena, con Santiago, con Genaro, con Ciania y con Luis, que están tras bambalinas, al pendiente de que todo salga muy bien. Qué bueno que realizaron este evento, ojalá que lo sigan haciendo año con año. Y yo me quedo con dos cosas en lo particular. Para mí, dentro de los mayores beneficios, lo acaba de decir Jimena en su participación anterior, es que los abogados le perdieron el miedo a la tecnología. Esa es una de las grandes ventajas de esta pandemia. Y otra gran ventaja es la democratización de la enseñanza del derecho, porque gracias a esas tecnologías estamos llegando a muchos más estudiantes y a muchas más personas, porque no hablamos de la tendencia de los youtubers
no hablamos de la tendencia de los influencers, no hablamos de que ahora todo el mundo puede hacer webinars a la hora que quieran, con quien quieran, invitar a grandes personalidades. Eso se está dando en todas partes y sería bueno también considerarlo para un futuro. Muchísimas gracias y felicidades por el evento. Muchísimas gracias a nuestros expertos. Invitamos a todas y a todos nuestra audiencia a que pasen, a que continúen conectados con la sesión de cierre de este día de trabajos. Muy amables, hasta la próxima. Genaro, Tiana,